En el año 2567, la frontera de la humanidad se adentró cada vez más en la galaxia, alcanzando el distante y rico planeta Viridian 3. Este nuevo mundo, exuberante y repleto de recursos sin explotar, se convirtió en un faro para los colonos de la Tierra que buscaban fortuna y un nuevo comienzo. Sin que ellos lo supieran, su expansión se había superpuesto con las fronteras del Imperio Valdiri, una civilización conocida por sus estrictas políticas territoriales y su poder militar. El capitán James Hawke, un veterano de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, dirigió el primer grupo de colonos. Su experiencia en negociaciones y combates interestelares lo convirtió en el líder ideal para establecer un punto de apoyo en dicha frontera. Sin embargo, cuando comenzaron la construcción de su nueva colonia llamada Nueterra, se encontraron con un grupo de exploración Valdiri. La repentina aparición de los soldados alienígenas armados e imponentes detuvo las actividades de los colonos. El ambiente era tenso y ambos grupos estaban al borde del conflicto. Los Valdiri, altos e imponentes con escamas brillantes, miraban a los colonos humanos con una mezcla de curiosidad y desdén. Su tecnología estaba visiblemente avanzada, con armas que zumbaban con una energía de otro mundo y armaduras que reflejaban la luz del sol en patrones deslumbrantes. El capitán Hawke, consciente de la delicada situación, dio un paso adelante para negociar. Su enfoque fue cuidadoso y sus palabras elegidas con precisión para evitar cualquier mala interpretación. «Venimos en paz», comenzó con voz firme. «No nos dimos cuenta de que este planeta estaba dentro de su territorio. Solo buscamos coexistir y explorar oportunidades mutuamente beneficiosas». El comandante Valdiri, el general Tarik, escuchó atentamente. Su expresión era ilegible, sus ojos fríos y calculadores. Después de un momento que pareció extenderse hasta la eternidad, respondió: «Este planeta está bajo la protección de Valdiri. Su presencia aquí no es bienvenida, pero consultaré con mis superiores para discutir su propuesta». Con eso ambas partes se retiraron, dejando una paz incómoda flotando en el aire. El capitán Hawke regresó con los colonos, su mente corriendo con posibilidades y planes. El encuentro no desembocó en violencia inmediata, pero la amenaza era clara y presente. Inmediatamente envió un mensaje a la Tierra detallando el encuentro y solicitando apoyo adicional. Los días que siguieron estuvieron llenos de ansiosa preparación. Los colonos fortificaron su posición, construyeron estructuras defensivas y monitorearon cualquier signo de actividad de Valdiri. El capitán Hawke organizó patrullas y preparó planes de contingencia sabiendo que el futuro de Nueterra estaba en juego. Mientras tanto, muy por encima del planeta, en el oscuro vacío del espacio, la flota Valdiri se acumulaba. El general Tarik, tras comunicarse con los líderes de su imperio, esperaba órdenes. La tensión entre las dos civilizaciones crecía cada día que pasaba, mientras ambas partes se preparaban para lo que muchos consideraban un choque inevitable. Mientras el capitán Hawke contemplaba la colonia y observaba a las familias trabajar bajo la sombra de la incertidumbre, supo que el peso de su supervivencia recaía sobre sus hombros. Tenía que salvaguardar a estas personas y asegurarse de que el alcance de la humanidad hacia las estrellas no se viera truncado por este primer fatídico encuentro con los Valdiri. El futuro de Viridian 3, ya sea marcado por la paz o la guerra, pronto se revelaría. De vuelta en la Tierra, la noticia del encuentro con el Imperio Valdiri provocó ondas en los pasillos del poder. La humanidad había especulado durante mucho tiempo sobre la existencia de otras civilizaciones avanzadas en la galaxia, pero la realidad de enfrentarse a una tan experta militarmente era aleccionadora. El capitán James Hawke, a su regreso, fue conducido a sesiones de emergencia con el Consejo de Defensa Global de la Tierra para discutir la amenaza inminente. En las cámaras del Consejo con poca luz, el capitán Hawke presentó sus hallazgos detallando la avanzada tecnología de Valdiri y la importancia estratégica de Viridian 3. «Nos hemos topado con un avispero», afirmó con gravedad. «Los Valdiri no solo están avanzados, son territoriales y militaristas. Si queremos mantener nuestra presencia en Viridian 3, debemos prepararnos para un posible conflicto». El Consejo, un cuerpo de líderes militares y diplomáticos experimentados, escuchó atentamente. Después de las deliberaciones acordaron un enfoque doble: reforzar las defensas de la Tierra y fortalecer el asentamiento humano en Viridian 3.
Se asignaron recursos y se preparó una flota de barcos de suministros, cargados con materiales de construcción para estructuras defensivas y personal adicional para fortalecer la colonia. Mientras tanto, en Viridian 3, el estado de ánimo entre los colonos pasó del entusiasmo inicial a una cautelosa vigilancia. El capitán Hawk, encargado de la defensa de la colonia, organizó la construcción de perímetros defensivos y simulacros de entrenamiento para los colonos, convirtiendo a agricultores y mineros en soldados improvisados. El conocimiento de que los Valdiri podían atacar en cualquier momento galvanizó a la comunidad, uniéndolas en una causa común. El general Tarek del Imperio Valdiri, observando las actividades de los humanos desde su nave insignia en órbita, se preocupó cada vez más por la rápida militarización de la colonia. Sus informes iniciales al alto mando de Valdiri habían descrito a los humanos como molestias menores, no como adversarios formidables. La flota humana en expansión y las fortificaciones que se estaban erigiendo en Viridian 3 lo obligaron a reevaluar su postura. En respuesta, Tarek ordenó la construcción de una base avanzada Valdiri en el lado oscuro de Viridian 3. Enormes buques de guerra repletos de armas descendieron sobre el planeta, y su presencia era una señal clara de la determinación del imperio. Los Valdiri comenzaron sus propios preparativos, realizando simulacros y desplegando sistemas defensivos avanzados. Todo el sistema estaba erizado por la tensión del conflicto inminente. A medida que ambas partes intensificaron sus preparativos, se enviaron espías y exploradores para recopilar información de inteligencia. El capitán Hawk se basó en una combinación de ingenio humano y tecnología de vigilancia avanzada para controlar los movimientos de Valdiri, mientras que los Valdiri usan sus dispositivos de camuflaje superiores para observar discretamente las actividades humanas. En el silencioso vacío del espacio y los escarpados paisajes de Viridian 3 se desarrolló un incómodo enfrentamiento. Cada bando observaba al otro, esperando una chispa que encendiera el polvorín de la guerra. El capitán Hawk, de pie sobre los muros del recién construido Fuerte Resiliencia, contemplaba el paisaje extraño, consciente de que cada día que pasaba los acercaba más al conflicto. Sin embargo, mantuvo la esperanza de que la diplomacia aún pudiera prevalecer, preparando a su pueblo para la guerra mientras oraba por la paz. El incómodo silencio de la extraña mañana fue roto por el repentino y atronador estallido de artillería. El capitán James Hawk se despertó sobresaltado en su tienda de mando en Fort Resilience. Mientras se preparaba rápidamente, la conmoción afuera creció. Los gritos llenaron el aire mezclándose con el chirrido de los proyectiles entrantes. Los Valdiri habían hecho su jugada. Corriendo hacia el centro de mando, el capitán Hawk evaluó la situación. Los informes iniciales fueron caóticos pero claros. Un grupo de exploración de Valdiri se había topado con un grupo de ingenieros humanos cerca de la cresta oriental, confundiendo su equipo de reconocimiento con armas. El malentendido se intensificó rápidamente y ahora ambas partes estaban intercambiando disparos. El capitán Hawk, comprendiendo la importancia de no permitir que esta escaramuza se convirtiera en un conflicto a gran escala, emitió órdenes con calma y precisión. Mantengan sus posiciones, devuelvan el fuego, pero no avancen, ordenó. Su voz llevaba el peso de la experiencia y la carga del mando, reforzando la determinación de sus tropas. Los defensores humanos, aunque superados en número, estaban bien preparados. Las fortificaciones en las que el capitán Hawk había insistido demostraron su valía, proporcionando una cobertura crucial contra el armamento superior de Valdiri. La respuesta humana fue disciplinada, su fuego preciso y calculado para incapacitar en lugar de destruir. A medida que el sol ascendía, la escaramuza se intensificó. Los Valdiri, sorprendidos por la resistencia y la perspicacia táctica de los humanos, comenzaron a flaquear. Su confianza inicial flaqueó cuando cada una de sus maniobras fue efectivamente contrarrestada por los colonos convertidos en soldados. El liderazgo del capitán Hawk brilló y su presencia reforzó el ánimo de sus tropas. En órbita, el general Tarek observó cómo se desarrollaba la batalla a través de transmisiones satelitales en tiempo real. Su diversión inicial ante la idea de una victoria rápida y decisiva sobre los humanos se desvaneció rápidamente.
La ferocidad y efectividad de los soldados humanos no se parecían a nada que hubiera anticipado. «Estos soldados humanos son bestias formidables», murmuró con incredulidad, mientras su respeto por su adversario crecía a medida que su preocupación se hacía más profunda. Después de horas de enfrentamiento continuo, Capitán Hawk aprovechó una pausa momentánea en los combates para iniciar un... Arriesgando su propia vida, entró en tierra de nadie y señaló sus intenciones con una bandera blanca. Los Valdiri, curiosos y cautelosos, cesaron el fuego, permitiendo que su comandante se reuniera con Hawk bajo la mirada cautelosa de ambos bandos. Los dos comandantes, Humano y Valdiri, estaban cara a cara en el paisaje marcado, con los restos del caos de la mañana evidentes a su alrededor. «Este conflicto fue un malentendido», afirmó Hawk, con voz firme pero abierta a la paz. «Terminemos con esto antes de que se pierdan más vidas innecesariamente». El general Tariq, impresionado por el coraje de Hawk y las capacidades de sus tropas, aceptó de mala gana. «Muy bien, capitán, nos retiraremos, pero esta tregua es temporal. Mis superiores no estarán contentos». Mientras los Valdiri se retiraban, el capitán Hawk regresó a su puesto de mando. Su mente ya estaba pensando en los siguientes pasos. Sabía que esta escaramuza era solo el precursor de un conflicto mayor. Sin embargo, la valentía y la habilidad que sus tropas habían demostrado eran un testimonio de su capacidad para mantenerse firmes. Con cada bando curando sus heridas, el escenario estaba preparado para la tormenta que se avecinaba y que determinaría el destino de Viridian 3. En los días posteriores a la escaramuza, las tensiones en Viridian 3 aumentaron dramáticamente. Anticipándose a las represalias, el capitán James Hawk aceleró la fortificación de New Haven, el principal asentamiento humano. Mientras tanto, el general Tarek, dolido por la resistencia inesperada, reunió una fuerza formidable y planeó un ataque decisivo que creía que aplastaría el espíritu humano y aseguraría el planeta para el Imperio Valdiri. Las primeras horas de lo que se convertiría en un día notorio en la historia de la humanidad fueron inquietantemente silenciosas. La calma se hizo añicos cuando el horizonte se iluminó con el resplandor de la artillería Valdiri. El asedio de New Haven había comenzado. El aire se llenó con el rugido de los cañones y el agudo silbido de los rayos de energía que cortaban la niebla de la mañana. El capitán Hawk, ahora en el búnker de mando con sus oficiales, monitoreó el fuego entrante y coordinó las defensas de la colonia. «Concéntrate en mantener el perímetro. Usa los cañones antiaéreos para mantener a raya a los voladores». El capitán Hawk ordenó a su voz una fuerza de tierra en medio del caos. Los defensores, una mezcla de personal militar y civiles capacitados, trabajaron incansablemente, ocupando barricadas, respondiendo al fuego y atendiendo a los heridos. Su determinación convirtió lo que se suponía sería una subyugación rápida en una batalla prolongada. A medida que los días se convirtieron en semanas, los Valdiri se vieron atrapados en un conflicto con la determinación descarnada y las tácticas inteligentes de los defensores humanos. El capitán Hawk utilizó el diseño de los asentamientos a su favor, creando zonas de muerte y trampas que detuvieron los avances de Valdiri e infligieron muchas bajas. El general Tarek, al observar el progreso estancado desde su nave de mando, se sintió cada vez más frustrado. Su subestimación de las capacidades humanas lo había llevado a un punto muerto que lentamente estaba agotando sus recursos y la moral de sus tropas. La tenaz defensa de los humanos y su capacidad para adaptarse y contrarrestar las tácticas de Valdiri lo confundieron a él y a sus oficiales. Mientras tanto, dentro del asediado New Haven, a pesar de la constante amenaza de bombardeos y la disminución de los suministros, el espíritu de los defensores humanos permaneció intacto. El liderazgo del capitán Hawk fue fundamental. Su calma inquebrantable y su perspicacia estratégica se convirtieron en una fuente de inspiración. Todas las noches caminaba entre los defensores, reforzando su coraje y asegurándose de que se satisficieran sus necesidades. Bajo la implacable presión del asedio, se produjo un acontecimiento inesperado. Un pequeño grupo de soldados Valdiri, desilusionados por los interminables combates e influenciados por la resistencia de los humanos, desertaron.
Buscaron asilo en New Haven, proporcionando a Hawk información valiosa sobre las capacidades y planes del enemigo. Armado con este nuevo conocimiento, el Capitán Hawk ideó una audaz estrategia de contraataque. En una audaz operación nocturna, desplegó una fuerza especial para infiltrarse en las posiciones de artillería de Valdiri. Utilizando el sigilo y la cobertura de la oscuridad, el grupo de trabajo saboteó con éxito varias unidades de artillería, provocando caos en las filas de Valdiri y reduciendo significativamente la eficacia de su bombardeo. Cuando amaneció después del ataque nocturno, el equilibrio de poder había cambiado sutilmente. Los defensores humanos, energizados por su exitosa operación, se prepararon para la siguiente fase del asedio, sabiendo que sus acciones no solo habían defendido sus hogares, sino que también habían demostrado su determinación ante Valdiri y la galaxia que los observaba. El asedio de New Haven, lejos de quebrantar el espíritu humano, lo había convertido en algo aún más fuerte. Un testimonio de su coraje y determinación frente a dificultades abrumadoras. El sabotaje de la artillería Valdiri marcó un punto de inflexión en el asedio de New Haven. Con sus capacidades de bombardeo debilitadas, las fuerzas de Valdiri se encontraron a la defensiva, tambaleándose por el inesperado ingenio y audacia de la resistencia humana. El capitán James Hawk aprovechó este momento para pasar de la defensa a la ofensiva. En el centro de mando estratégico, en lo profundo del corazón fortificado de New Haven, el capitán Hawk expuso un plan audaz a sus oficiales. Hemos infligido daños importantes a su artillería, pero no podemos quedarnos ahí. Necesitamos hacerlos retroceder aún más, interrumpir sus líneas de suministro y sacudir su estructura de mando, explicó, señalando el mapa hueco que muestra los movimientos de tropas y las posiciones clave de Valdiri. El plan implicaba una serie de ataques coordinados diseñados para explotar el estado debilitado de las fuerzas de Valdiri. El capitán Hawk organizó sus tropas en equipos de ataque móviles, equipados con las mejores tácticas de guerra de guerrillas que el ejército de la tierra tenía para ofrecer. Estos equipos atacarían los convoyes de suministro, los centros de comunicación y las rutas de refuerzo de Valdiri, con el objetivo de sembrar confusión y disminuir aún más su eficacia operativa. Simultáneamente, el capitán Hawk inició una campaña de guerra psicológica. Utilizando a los soldados Valdiri desertores, transmitió mensajes por todo el planeta, destacando la inutilidad de la postura agresiva de Valdiri y elogiando la valentía y la resistencia de los defensores humanos. Estas transmisiones, llenas de historias de coraje humano y llamados a la paz, llegaron incluso a las tropas de Valdiri, generando dudas y bajando la moral. Cuando los equipos de ataque humanos ejecutaron sus misiones con precisión, el impacto fue inmediato y profundo. Varios convoyes de suministros de Valdiri fueron interceptados y capturados, proporcionando no solo recursos muy necesarios a los defensores humanos, sino también información crucial sobre las operaciones de Valdiri. Los centros de comunicaciones fueron desactivados, lo que provocó desorden dentro de la estructura de mando de Valdiri y retrasó sus tiempos de respuesta. De regreso a su nave insignia en órbita, el general Torek observó sus fuerzas terrestres con creciente consternación. Los humanos no solo se mantenían firmes, sino que también retrocedían activamente, convirtiendo su rápida victoria planeada en una pesadilla prolongada. Frustrado y desesperado, consideró pedir refuerzos, pero sabía que hacerlo admitiría su fracaso ante sus superiores y la élite política de Valdiri. La situación en Viridian III alcanzó un punto crítico cuando un pequeño equipo humano logró un atrevido ataque al puesto de mando temporal de Valdiri. Esta audaz operación resultó en la captura de varios oficiales de alto rango y la adquisición de datos confidenciales sobre las estrategias militares de Valdiri. Con esta información, el capitán Hawk pudo predecir y contrarrestar los ataques posteriores de Valdiri con una eficacia aún mayor. Los ecos de estos éxitos resonaron tanto en las filas humanas como en las de Valdiri. Para los humanos, cada victoria sirvió como una inyección de moral, reforzando su creencia en su causa y su confianza en el liderazgo del capitán Hawk. Para los Valdiri, las continuas pérdidas y la visible eficacia de las tácticas humanas sembraron semillas de dudas sobre la rectitud y el probable éxito de su campaña. A medida que el rumbo de la batalla cambió,
El capitán Hawk supo que la prueba definitiva aún estaba por llegar. Los Valdiri se retirarían o tomarían represalias con una fuerza aún mayor. Al prepararse para ambos escenarios, reforzó sus defensas y preparó la posibilidad de conversaciones de paz, con la esperanza de que los Valdieri eligieran la diplomacia en lugar de un mayor derramamiento de sangre. El escenario estaba preparado para una escalada significativa o un movimiento hacia la negociación con el destino de New Haven en juego. Con las fuerzas de Valdiri en desorden y su moral baja, la noticia de la decidida defensa y las victorias estratégicas de los humanos comenzó a extenderse por toda la galaxia. Esta noticia llegó a varias civilizaciones alienígenas, algunas de las cuales habían observado en silencio el conflicto, cautelosas ante la creciente influencia de Valdiri. Intrigados por la resiliencia y la destreza táctica de la humanidad, representantes de estas civilizaciones se acercaron al capitán James Hawk, expresando su admiración y ofreciéndole su apoyo. El capitán Hawk, reconociendo la oportunidad de fortalecer su posición a través de la diplomacia, acogió con agrado estas propuestas. Se convocó una reunión secreta en un planeta neutral, a la que asistieron enviados de la Confederación Jorax, la Unión Teliar y varias otras naciones estelares menores que tenían rencores contra el Imperio Valdiri. En la sala de conferencias con poca luz, comenzó a tomar forma una nueva alianza forjada en la urgencia de la defensa mutua y los intereses compartidos. Las discusiones fueron intensas e impulsadas por la necesidad de formar un frente único. El capitán Hawk presentó un caso convincente que detalla la lucha humana en Viridian 3 y describe las amenazas potenciales que los Valdiri representan para otros mundos libres. Nuestra lucha no se trata solo de una colonia, afirmó. Se trata de preservar nuestra libertad y forma de vida frente a un imperio que no respeta ninguna las dos cosas. Los representantes de Jorax y Teliar, conmovidos por las palabras de Hawk y la evidencia del valor humano, acordaron proporcionar apoyo táctico y recursos. La coalición recién formada trabajó con rapidez, coordinando los envíos de suministros a New Haven y planificando operaciones militares conjuntas. Esta nueva alianza trajo nuevos suministros, armas avanzadas y combatientes voluntarios para reforzar las fuerzas humanas. Mientras tanto, en Viridian 3, las tropas humanas, animadas por las noticias de la alianza, se prepararon para la siguiente fase del conflicto. Entrenaron junto a sus nuevos aliados alienígenas, intercambiando conocimientos y tácticas que enriquecieron a ambos bandos. Esta cooperación interestelar rápidamente se convirtió en un vínculo profundo forjado en el fuego del combate compartido y los objetivos comunes. A medida que crecía la fuerza de la coalición, también crecían sus acciones en el conflicto. Lanzaron una serie de ataques coordinados contra posiciones de Valdiri en Viridian 3 y otros lugares clave, socavando aún más las capacidades operativas de Valdiri. Estos ataques no fueron solo militares, sino también simbólicos, y demostraron el poder de la unidad contra un enemigo común. El general Thorek, ahora plenamente consciente del alcance cada vez mayor del conflicto, enfrentó una presión cada vez mayor. El alto mando de Valdiri, alarmado por la creciente alianza contra ellos, cuestionó sus estrategias y la sabiduría de continuar la guerra. Thorek, sin embargo, impulsado por el orgullo y el miedo a la derrota, se preparó para un asalto final para aplastar la resistencia humana de una vez por todas. De vuelta en la Tierra y en los territorios aliados, las noticias sobre la formación de la alianza y sus éxitos provocaron una ola de apoyo a las fuerzas de la coalición. Se llevaron a cabo reuniones para recaudar fondos y mítines con civiles de diferentes mundos que contribuyeron al esfuerzo de guerra. Enviaron suministros y se alistaron para luchar. El espíritu de solidaridad se extendió más allá de las contribuciones militares, fomentando un intercambio cultural y un entendimiento que reformó la percepción pública del conflicto. Mientras el capitán Hawk revisaba los planes para la defensa de New Haven contra el anticipado ataque de Valdiri, sintió un profundo sentido de responsabilidad, no solo hacia sus tropas, sino hacia sus nuevos aliados. Juntos habían transformado una postura desesperada en un movimiento galáctico, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, la unidad podía encender un poderoso rayo de esperanza. La batalla final por Viridian 3 era inminente.
El capitán James Hawke y sus fuerzas de coalición, ahora significativamente reforzadas por sus alianzas, estaban listos para enfrentar a los Valdiri en lo que sería la confrontación decisiva del conflicto. El aire estaba cargado de anticipación cuando ambos lados entendieron que el resultado de esta batalla no solo determinaría el destino de Viridian 3, sino que potencialmente cambiaría la dinámica de poder dentro de la galaxia. El general Tariq, presionado por el alto mando de Valdiri para lograr una rápida victoria, reunió las fuerzas restantes para un asalto a gran escala. Su estrategia fue abrumar a la coalición liderada por humanos con números y potencia de fuego superior, creyendo que un avance rápido y brutal podría destruir la alianza antes de que pudiera consolidar completamente su fuerza. Cuando las fuerzas de Valdiri comenzaron su avance, una tensa calma se apoderó del centro de mando del capitán Hawke. Las pantallas se iluminaron con imágenes satelitales en tiempo real que mostraban el movimiento de las tropas de Valdiri convergiendo en sus posiciones. Hawke emitió sus órdenes con precisión, ordenando a sus fuerzas que mantuvieran el fuego hasta que los Valdiri estuvieran dentro del alcance óptimo. «Que piensen que tienen la ventaja», les dijo a sus oficiales, con voz firme a pesar de lo que estaba en juego. La primera oleada de atacantes de Valdiri se estrelló contra las posiciones fortificadas de la coalición con feroz intensidad. Sin embargo, los defensores estaban preparados. Utilizando el armamento avanzado y los conocimientos tácticos proporcionados por sus aliados alienígenas, las fuerzas de Hawke lograron repeler el asalto inicial, infligiendo numerosas bajas a los Valdiri. Envalentonada por su exitosa defensa, la coalición lanzó una contraofensiva. Unidades especiales compuestas por tropas humanas y alienígenas ejecutaron maniobras de flanqueo que explotaron las brechas en las líneas Valdiri previamente identificadas por los soldados Valdiri desertores. Estas unidades, utilizando tácticas de guerrilla, lograron sembrar el caos en la retaguardia de Valdiri, alterando aún más su capacidad para mantener un frente cohesivo. A medida que la batalla avanzaba, la eficacia de la estructura de mando conjunto de la coalición se hizo evidente. Las comunicaciones fueron fluidas y las diversas fortalezas de cada especie dentro de la alianza se complementaron entre sí, creando una fuerza de combate dinámica y adaptable. Los Valdiri, por el contrario, lucharon por adaptarse a la evolución de las tácticas de sus oponentes. Su estructura de mando era demasiado rígida para hacer frente a las estrategias innovadoras empleadas por la coalición de Hawks. En el fragor de la batalla, se produjo un importante punto de inflexión cuando un escuadrón de soldados humanos y Jorak capturó un puesto de mando clave de Valdiri. Tomar el control del puesto no solo les proporcionó datos estratégicos críticos, sino que también les permitió interrumpir las comunicaciones de Valdiri, agravando aún más la confusión y el desorden dentro de sus filas. Al darse cuenta de que la situación había cambiado, el general Torek se enfrentó a una elección terrible. Con sus fuerzas desmoronándose y ante la perspectiva de una derrota humillante, optó por una retirada estratégica, con la esperanza de preservar lo que quedaba de sus tropas para un posible reagrupamiento. Sin embargo, la retirada rápidamente se desorganizó cuando las fuerzas de la coalición aprovecharon su ventaja, ansiosas por asegurar una victoria definitiva. Cuando las últimas fuerzas de Valdiri fueron expulsadas de Viridian 3, estallaron celebraciones entre las tropas de la coalición. La victoria no fue solo un triunfo militar, sino una validación de su unidad y fuerza en la diversidad. El capitán Hawke, al presenciar el júbilo de sus tropas, sintió una profunda sensación de logro y alivio. Su liderazgo no solo salvó al mundo, sino que también ayudó a forjar una poderosa alianza que podría cambiar el curso de la historia galáctica. Después de la batalla, la coalición trabajó para asegurar el planeta y comenzar el proceso de reconstrucción. La victoria en Viridian 3 pasaría a la historia como un momento crucial en el que pueblos dispares se unieron contra un enemigo común, cambiando el rumbo no mediante una fuerza abrumadora, sino mediante el respeto mutuo, el ingenio estratégico y la solidaridad inquebrantable. Con las fuerzas de Valdiri en retirada y los 3 de Viridian asegurados, una profunda sensación de logro invadió al capitán James Hawke
y a las tropas de la coalición. La victoria obtenida con tanto esfuerzo no fue solo un testimonio de su destreza militar, sino también de la fuerza de su unidad y cooperación. La atmósfera estaba cargada de alivio y respeto renovado entre las diversas especies que habían luchado codo con codo. En los días posteriores a la retirada de Valdiri, el capitán Hawk fue fundamental en la transición de un estado de guerra a preparar el escenario para una paz duradera. Reconociendo la importancia de la estabilidad y la necesidad de evitar conflictos futuros, inició conversaciones con los líderes Valdiri, incluido el humilde general Tarek, y representantes de las civilizaciones recientemente aliadas. Las negociaciones de paz se llevaron a cabo en una estación espacial neutral que orbita el sereno planeta Paxos Bit. La mesa redonda fue un mosaico de la diversidad de la galaxia, en la que cada especie aportó sus perspectivas únicas para forjar un tratado de paz integral y duradero. Las discusiones fueron intensas, a menudo desafiantes, pero impulsadas por un deseo mutuo de evitar un mayor derramamiento de sangre. Bajo la dirección del capitán Hawk, el tratado describió los términos para el desarme, el establecimiento de un consejo de supervisión de múltiples especies y la asignación de los recursos de Viridian 3 de una manera que beneficiara a todas las partes involucradas. Es importante destacar que también incluía disposiciones para que los Valdiri participaran en proyectos económicos y de exploración conjuntos, no solo con humanos, sino con todos los miembros de la coalición. Esta inclusión marcó un nuevo enfoque de la diplomacia galáctica basada en beneficios compartidos y desarrollo mutuo. La firma del tratado fue una ocasión trascendental, transmitida a través de la galaxia como un faro de esperanza. La imagen de antiguos adversarios firmando el mismo documento bajo la atenta mirada de sus antiguos enemigos ofrecía un poderoso símbolo de reconciliación y cooperación. De vuelta en Viridian III, la reconstrucción comenzó con una sensación de optimismo. Las ciudades fueron reconstruidas con arquitectura tanto humana como alienígena, creando comunidades vibrantes donde se entremezclaban diversas culturas. El planeta rápidamente se convirtió en un símbolo de lo que se puede lograr cuando diferentes especies trabajan juntas hacia un objetivo común. El capitán Hawk, ahora designado gobernador de Viridian los Tres, se centró en integrar las diversas fortalezas tecnológicas y culturales de los miembros de la coalición para fomentar una sociedad modelo. Se desarrollaron programas educativos, intercambios culturales y políticas económicas para garantizar que todos los habitantes tuvieran oportunidades de contribuir y prosperar. Además, la defensa exitosa de Viridian III y el posterior tratado de paz galvanizaron a otras regiones de la galaxia. Inspirados por el ejemplo de la coalición, otros planetas comenzaron a buscar soluciones diplomáticas a sus conflictos, lo que condujo a un período de paz y cooperación generalizadas. Con el paso de los años, el capitán Hawk observó cómo los hijos de Viridian 3, tanto humanos como alienígenas, crecían en un mundo muy diferente al que él había conocido. Eran la primera generación de una nueva era, no definida por las sombras de la guerra, sino iluminada por la luz de la paz y la unidad. Al reflexionar sobre su viaje, el capitán Hawk se dio cuenta de que la verdadera victoria no era solo la batalla ganada o el tratado firmado, sino el legado duradero de esperanza y cooperación que definiría el futuro de la galaxia. Los desafíos eran muchos, pero el potencial de un futuro mejor hacía que todos los esfuerzos valieran la pena. En esta nueva era, la humanidad y sus aliados estaban preparados para afrontar cualquier desafío que pudiera surgir, no como entidades separadas, sino como pueblos unidos de la galaxia.